El sol de un otoño tardío acariciaba los tejados de la ciudad, tiñendo de dorado los ventanales de los grandes salones victorianos. La brisa fresca mecía los últimos pétalos de los jardines del Palacio Sinclair, y los ecos de un vals lejano se filtraban a través de las puertas abiertas del salón principal. Allí, entre luces suaves y candelabros de cristal, la alta sociedad esperaba la llegada de Lady Eleanor, quien con paso firme y elegante se adentraba en el salón, ajustando suavemente los pliegues de su vestido color marfil. Eleanor era consciente de cada mirada que se posaba sobre ella, pero su atención no estaba en los murmullos ni en los elogios. Su mirada buscaba a Alexander Whitmore, quien, como era habitual, se mantenía apartado en un rincón, observando a la multitud con esa mezcla de distancia y curiosidad que lo hacía aún más intrigante. Su porte erguido y la leve sombra de melancolía en sus ojos oscuros despertaban en ella una extraña fascinación. «Lady Eleanor», saludó una amiga mientras le ofrecía el brazo para guiarla a través de la sala. «¿Ha visto usted a Lord Whitmore esta noche?» Eleanor sonrió levemente, sin apartar la mirada de él. «Sí, y debo admitir que me intriga su silencio». La amiga rió suavemente, pero Eleanor ya estaba concentrada en la figura elegante que se recortaba contra los cortinajes. Alexander había notado la presencia de Eleanor desde el momento en que entró. Algo en su porte, en la determinación de sus pasos y en la forma en que su cabello caía suavemente sobre los hombros, lo había perturbado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Con un ligero movimiento de cabeza, como un saludo apenas perceptible, reconoció su presencia, y Eleanor respondió con una sonrisa casi imperceptible, cargada de complicidad silenciosa. El vals comenzó a resonar con mayor intensidad. Las parejas giraban en armonía, y Eleanor sintió como la música parecía invitarla a moverse, aunque ella prefería observar. Alexander se aproximó, como guiado por un impulso que ignoraba a su razón. Su proximidad era sutil al principio. Un paso más cerca, un ligero ajuste de su chaqueta y una mirada que se encontró con la suya en un instante que pareció suspendido en el tiempo. «Lady Eleanor», dijo, su voz profunda y cálida, apenas por encima de un susurro, «¿me concedería este baile?» Eleanor, sorprendida por la invitación directa pero encantada por la deferencia, asintió con suavidad. «Sería un honor, Lord Whitmore». Al tomar su mano, Alexander notó el temblor apenas perceptible que recorría los dedos de Eleanor. Una corriente casi eléctrica pareció recorrer ambos, un contacto tan mínimo que parecía un secreto compartido. Al girar al ritmo de la música, sus cuerpos mantuvieron una distancia respetuosa, pero sus miradas hablaban un lenguaje propio, promesas de confidencias y descubrimientos futuros. Mientras giraban, la conversación se limitaba a lo necesario, dejando espacio para los silencios cargados de expectación. La brisa que se colaba por los ventanales rozaba la piel de Eleanor, y Alexander no pudo evitar percibir un delicado aroma a gardenias y miel, que lo envolvía y lo distraía de todo lo demás. Por un instante, el mundo desapareció. Solo existían ellos, la música, y una sensación creciente que ambos reconocían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Al concluir el vals, Alexander sostuvo su mano un segundo más, como si ese breve contacto pudiera prolongar la magia que flotaba en el aire. «Espero que esta no sea nuestra única oportunidad de conversar», dijo, con una mezcla de deferencia y deseo contenido. Eleanor sonrió, dejando que su mirada revelara algo de la emoción que sentía. «No lo será, Lord Whitmore». Y con un ligero gesto, se retiró elegantemente hacia la distancia, dejando a Alexander contemplar la curva de su figura y el leve balanceo de su cabello, deseando que aquel primer encuentro no terminara nunca.
Esa noche, mientras los invitados se dispersaban y las luces del salón se apagaban lentamente, ambos sabían que algo había comenzado entre ellos. Un vínculo sutil, un juego de miradas y sonrisas que prometía descubrimientos más intensos y cercanos. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes suaves que filtraban la luz con una delicadeza casi mágica. Los jardines del palacio, aún húmedos por el rocío, lucían un verdor intenso, y el aroma de los jazmines mezclado con el de la tierra húmeda llenaba el aire. Eleanor, vestida con un sencillo vestido azul grisáceo, paseaba por uno de los senderos, disfrutando de la tranquilidad y del murmullo de los pájaros. Lady Eleanor. La voz de Alexander la sorprendió tras un seto de lilas. «Buenos días». Ella se giró, sonriendo ante la sorpresa. «Buenos días, Lord Whitmore. Veo que no ha perdido tiempo en buscarme». Alexander se acercó con pasos lentos, midiendo cada movimiento. No podía resistirme a pasear por estos jardines sin su compañía. Se detuvo a su lado, manteniendo apenas un par de pasos de distancia, pero lo suficiente para que el roce accidental de sus manos pareciera inevitable. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra, cada gesto de Alexander estaba cargado de una intensidad contenida, como si la fuerza de sus emociones necesitara un canal sutil para manifestarse. Sin darse cuenta, inclinó ligeramente la cabeza hacia él, y la luz del sol iluminó sus ojos, mostrando una mezcla de curiosidad y algo más profundo, una chispa que Alexander no pudo ignorar. «Los jardines son hermosos esta mañana», dijo ella, intentando mantener la conversación en lo mundano, aunque su corazón latía con rapidez, especialmente después de la lluvia de anoche. «Sí», respondió él, con voz grave y cercana, «pero aún más hermosos cuando los comparto con usted». Eleanor sintió como una oleada de calor la recorrió, y apartó la mirada hacia un arbusto de rosas, notando el sutil estremecimiento de sus dedos al tocar la flor. Alexander se inclinó ligeramente, como si quisiera mostrarle un detalle. Una pequeña gota de rocío brillando en un pétalo rojo. Su proximidad la envolvía, y aunque mantenían la distancia socialmente apropiada, cada gesto parecía íntimo. Caminando juntos por el sendero principal, comenzaron a hablar de cosas simples: libros favoritos, música, recuerdos de infancia. Pero siempre había un hilo invisible que conectaba sus miradas y gestos. La forma en que Alexander, sin darse cuenta, rozaba ligeramente el dorso de la mano de Eleanor cuando pasaba su brazo cerca del suyo. La forma en que ella sostenía su abanico, solo para mantener una ligera barrera entre ellos, mientras su respiración se aceleraba ante la cercanía. En un pequeño puente de madera que cruzaba un estanque, Alexander se detuvo, contemplando su reflejo en el agua. «Eleanor». Su voz era más baja, cargada de una intensidad que la hizo inclinarse hacia él sin darse cuenta. «Siento que hay algo en usted que me llama de una manera que no puedo explicar». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad y la pasión contenida en su tono. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía las suyas frente a ella. «Alexander, yo...». La voz le tembló, y un calor intenso subió a sus mejillas. «Yo también... siento algo». Durante un momento permanecieron en silencio, mirándose con intensidad, conscientes de la barrera social que los separaba y de la atracción que crecía sin control. Finalmente, Alexander dio un paso más cerca, y el roce de sus hombros provocó un estremecimiento en ambos. No hubo palabras, solo la comprensión mutua de que aquel encuentro no era casual, que algo más profundo los unía, algo que iba más allá de la cortesía y las normas de la sociedad victoriana. La conversación continuó.
pero sus palabras ahora estaban cargadas de doble sentido y miradas sugerentes. Cada gesto se convirtió en un juego silencioso. Como Alexander sostenía suavemente su abanico para acercarse sin invadirla demasiado. Como Eleanor, con un movimiento sutil, dejaba que su cabello rozara la mejilla de él al inclinarse para observar un detalle de la fuente. La tensión entre ellos crecía con cada paso, con cada instante compartido. Al terminar el paseo, Alexander se inclinó ligeramente y susurró: «Espero que podamos continuar este paseo mañana y que nuestras conversaciones se vuelvan aún más personales». Eleanor sonrió, con un brillo travieso en los ojos. «Será un placer, Lord Whitmore». Y mientras lo veía alejarse, no pudo evitar sentir que algo en su corazón se había despertado, una anticipación de lo que estaba por venir, y la certeza de que aquel vínculo recién comenzado se volvería cada vez más intenso. Los días siguientes, Alexander y Eleanor encontraron cada vez más excusas para coincidir. En los desayunos en el salón del palacio, en las tertulias literarias de la tarde o en los paseos matutinos por los jardines, cada encuentro parecía cargado de un magnetismo invisible. Los roces de manos que antes eran casuales comenzaron a sentirse más deliberados, y cada mirada prolongada transmitía emociones que no necesitaban palabras. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las torres del palacio y la luz dorada bañaba los jardines, Eleanor caminaba junto a Alexander hacia un invernadero recién abierto. El aroma de flores exóticas y hojas húmedas llenaba el aire, creando una atmósfera íntima y privada. «Nunca había visto tantas orquídeas juntas», dijo Eleanor, acercándose a una rama con flores blancas y moradas. Alexander se inclinó para observar con ella, y sus hombros se rozaron accidentalmente, provocando un escalofrío compartido. «Es un lugar hermoso, pero aún más cuando estoy aquí con usted», respondió Alexander, con un tono que llevaba una mezcla de afecto y deseo contenido. Eleanor lo miró con intensidad. «Alexander». Su voz era suave, pero cargada de significado. «Siento que cada vez que estamos juntos, siento cosas que no puedo explicar». Alexander sostuvo su mirada. El silencio que siguió estuvo lleno de comprensión mutua. Por primera vez la proximidad entre ambos se sintió tan natural que Eleanor no apartó la mano cuando él la rozó ligeramente al señalar una orquídea, ni se movió cuando su brazo rozó el suyo accidentalmente. Cada contacto provocaba una reacción eléctrica, un entendimiento tácito de lo que deseaban sin pronunciarlo. Pasaron más tiempo explorando los pasillos del invernadero, compartiendo confidencias, recuerdos y deseos. Eleanor se permitió acercarse más, apoyando suavemente su mano sobre la de Alexander mientras señalaba una planta rara. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran el calor del otro y el latido acelerado de su corazón. Esa noche, en el salón de baile, la tensión se volvió más evidente. Alexander invitó a Eleanor a un baile, y mientras giraban al ritmo de la música, sus cuerpos se acercaron más que antes. Sus manos se rozaban con delicadeza, sus respiraciones se mezclaban, y cada giro se convirtió en un juego de intimidad controlada. Eleanor sintió que cada contacto físico estaba cargado de una promesa silenciosa, la de un vínculo que crecería, que se volvería más intenso y personal a medida que ambos se permitieran confiar el uno en el otro. Con el paso de las semanas, Alexander y Eleanor comenzaron a buscar momentos a solas con más frecuencia. Paseos al atardecer, encuentros en la biblioteca del palacio o charlas privadas en el invernadero se convirtieron en la rutina que ambos esperaban con ansias. La tensión romántica había evolucionado hacia una pasión contenida. Sus conversaciones estaban llenas de doble sentido,
y cada roce accidental parecía cargado de deseo. Una tarde, Eleanor se encontraba revisando algunos libros antiguos en la biblioteca cuando Alexander apareció con una excusa ligera, pero con la intención clara de acercarse. Se inclinó a su lado para mostrarle un detalle en un libro, y sus cuerpos se rozaron de manera deliberada esta vez. Eleanor sintió un calor profundo recorrer su espalda, y Alexander percibió el mismo efecto en su pecho. «Eleanor», susurró, casi rozando su oído. «Hay algo en usted que me consume, que me atrae de una manera que no había sentido antes». Eleanor giró levemente el rostro, encontrando en sus ojos la misma intensidad que sentía en su propio interior. «Alexander, yo», susurró, sin poder completar la frase, mientras sus dedos rozaban los del aristócrata, accidentalmente, prolongando un instante que parecía eterno. En otro paseo por los jardines, bajo la luz de la luna, se detuvieron cerca de una fuente iluminada por la luz plateada. Alexander tomó la mano de Eleanor con suavidad, entrelazando sus dedos. Ninguno habló al principio, solo disfrutaron del contacto, del calor compartido y de la certeza de que su vínculo crecía con cada instante. «Cada vez que estoy cerca de usted, siento que el mundo desaparece», dijo Alexander finalmente, rompiendo el silencio con un susurro cargado de deseo y ternura. Eleanor apoyó la frente suavemente contra su hombro, sintiendo que sus latidos se sincronizaban, que sus cuerpos, aunque aún contenidos, empezaban a hablar un lenguaje propio. Era una pasión silenciosa, intensa, que no necesitaba más que miradas, gestos y caricias suaves para comunicarse. Finalmente, llegó una noche en que la tensión romántica y sensual alcanzó su punto más alto. Alexander invitó a Eleanor a un salón privado del palacio, iluminado únicamente por la luz de las velas. El aire estaba impregnado de aromas de flores y madera noble. «Eleanor», dijo, acercándose lentamente, «no puedo seguir conteniéndome. He intentado, pero la verdad es que cada instante sin usted se siente incompleto». Eleanor lo miró, con los ojos brillantes de emoción y deseo contenido. «Alexander, yo también lo siento», susurró, acercándose hasta que sus manos se rozaron, temblando apenas, pero con la certeza de que era el momento adecuado. Se tomaron de la mano y caminaron lentamente hacia un diván cubierto de terciopelo. No hubo palabras innecesarias. Cada gesto, cada mirada, cada roce de sus manos y brazos comunicaba lo que no podían decir. Sus cuerpos se acercaron, y aunque todavía contenían sus movimientos por respeto mutuo y por las normas sociales, la cercanía era suficiente para que la pasión contenida se percibiera en el aire, intensa y vibrante. Se inclinaron uno hacia el otro, susurrando palabras suaves y llenas de afecto. Cada roce, cada caricia ligera, estaba cargada de deseo y ternura, elevando la intimidad emocional hasta un punto donde sus corazones y emociones se entrelazaban, sin necesidad de más. La cercanía física y la conexión emocional se fusionaban en un momento de comunión profunda, culminando la historia con la certeza de que su vínculo romántico y sensual perduraría más allá de esa noche. Finalmente, se separaron lentamente, con sonrisas cómplices y miradas llenas de promesas. Alexander sostuvo la mano de Eleanor un instante más, antes de llevarla suavemente hacia la puerta, dejando que la noche y los jardines los acompañaran, conscientes de que lo que había comenzado era solo el inicio de una historia intensa y apasionada, donde el amor, la pasión y la confianza crecían juntos.